diga conmigo estas palabras: Señor, remuevo los límites y la familiaridad. Te pido que me ayudes a recibir tu palabra. Te entrego todo cansancio y todo bloqueo en mí humano que me impida recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces Jesús nos dejó eso. Y nuestro Padre, viendo el patrón en la Biblia, Él adoptó ese mover y lo implementó como parte de la visión en su ministerio. Nosotros tenemos Casa de Paz con ese mismo propósito. Entonces, ¿por qué usted tiene que saber eso? Porque Dios lo va a usar a usted. Dios lo quiere usar a usted. Dios lo quiere usar más allá de la iglesia. Dios quiere que a través de ti hacer un agente de Él moverse así como se movió con Jesús. Y tú tienes que conocer cómo Él se mueve para que tú seas un ejemplo de Dios en la tierra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces el objetivo de esta clase es poder enseñarte a ti el origen bíblico de las casas de paz. También están ahí conectados los líderes y los discípulos. ¿Por qué? Porque en esta temporada, después de los procesos de miembros y discípulos, vamos a hacer un lanzamiento de casa de paz. Por lo menos 4 casas de paz vamos a tirar en Bailan. ¿Cuántos quisieran ser parte del mover de Dios en eso? Hoy usted está siendo entrenado y es necesario que usted preste su atención y usted escuche esta clase como si usted nunca la hubiese escuchado, para que pueda recibir todas las cosas que usted necesita para llevarlo a cabo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el otro objetivo de esta clase es para crear conciencia del impacto que tiene el reino de Dios al abrir una casa de paz. Hay unos beneficios que es del cielo, hay unas bendiciones que se desatan cuando nosotros abrimos una casa de paz. Y eso lo vamos a ver a través de la luz de la palabra. Y el otro objetivo es conocer las 5 razones por lo cual nuestro ministerio trabaja con casas de paz. Hay 5 razones del por qué es necesario que el ministerio de Jesús es el Señor y también todas las iglesias tengan esta estrategia. Y hoy las vamos a conocer. ¿Está listo? Sígame ahí en su manual, en la página 71, como dijeron nuestros hermanos. Y dice, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús y sus discípulos se reunían en diferentes casas para enseñar acerca del reino de Dios, para predicar la palabra y ministrarle. ¿Para qué Jesús visitaba diferentes casas? Y ministrarle. ¿Y de qué, y qué era lo que él establecía en esa casa a través de ministrar la palabra y ministrar a la gente? ¿Cuál era el propósito? Acerca del reino de Dios, que viniera el gobierno de Dios. Amén. El reino, cada vez que usted vea la palabra reino de Dios, está hablando del gobierno de Dios. Es para que el gobierno de Dios se manifieste y se establezca. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios se está moviendo? Hay una evidencia del reino de Dios. Dijo Jesús, si ustedes me ven que por el dedo de Jehová yo echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado. Una de las evidencias de que el reino de Dios ha llegado a un lugar es la salida de demonios. Y eso era lo que Jesús hacía. Él quería sacar el reino de las tinieblas y que la gente pudiera venir al reino de Dios por medio de la luz que era Él. Amén. Manifestando ese reino de Dios. Amén. ¿Aprendieron algo nuevo? Y cuando vemos el reino de Dios, estamos viendo el gobierno de Dios, Dios tomando dominio. Cuando Dios liberta a una familia de opresiones demoníacas en una casa de paz, ha llegado el gobierno de Dios en ese lugar. Y lo próximo que viene es la restauración de esa familia. Es la unidad de esa familia. Es lo que el diablo tenía por tantos años agarrado a esa familia. Jesús lo renueva y esa es la evidencia. ¿Qué hacía Jesús? Traía el reino de Dios, el gobierno, predicando la palabra y ministrando a la gente las necesidades. Amén.
dice que se reunían en el templo para una celebración grande. ¿Y dónde se daba esta celebración del templo? En el templo de los judíos. Ellos habían creado ahí un templo que era para Dios. Y en ese tiempo, en el patio, ahí se reunían ellos. Aunque los Jesús y sus seguidores no eran aceptados por la religión judía y los fariseos, pero ellos no se limitaban, porque ellos entendían que era lo que ellos cargaban, era la esencia de lo real, era lo nuevo de Dios en ese momento. Y ellos se reunían en el patio del templo y ahí se hacía la celebración grande, como hoy. Nosotros los domingos nos celebramos una celebración grande aquí, por todo. Usted viene bien bonito, usted viene bien hermoso, ¿verdad que sí? ¿Y por qué? Porque usted viene a celebrar. Pero en las casas de paz tenían reuniones más íntimas. Y eso es el poder de las casas de paz. En las casas de paz usted va a recibir cosas que quizás en una celebración de domingo usted no va a recibir. ¿Está aquí? En nuestro ministerio, las casas de paz son uno de los pilares más fuertes de la visión. Incluso, nuestro ministerio todavía no ha arrancado bien. ¿Por qué? Porque ahora es que estamos levantando líderes capacitados, entrenados para hacer el reino, para llevar el reino de Dios. Y siempre lo hemos llevado a cabo, pero no ha tenido el impacto que debería de tener como lo está teniendo en Miami. Y Dios nos dio una palabra para esta temporada precisamente. La semana pasada estábamos orando, el pastor y yo, con todos nuestros hermanos de pacto, de todos los pastores de Nueva Jersey que están bajo la misma cobertura del apóstol. Y en el espíritu, esta pastora comienza a orar por cada pastor, pero cuando llegó a nuestro nombre, ella, sin saber lo que nosotros estábamos haciendo en el ministerio, comenzó a decir: yo veo que viene un impacto sobre las casas de paz. Y dice ella: comiencen a meterle mano porque viene un impacto sobre las casas de paz. Por eso es que yo hago un llamado a todos los líderes. No pudieron llegar aquí, pero los estamos en live para que entiendan y entren en el movimiento y en el sonido, porque viene un impacto como nunca en las casas de paz. ¿Está aquí? Y hoy vamos a conocer por qué es necesario saber cómo Dios se mueve en las casas de paz. De esta manera, esta es la manera como predicamos el evangelio. En las casas de paz demostramos el poder de Dios fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Dada su importancia a esta clase, veremos qué es una casa de paz, por qué son necesarias, cómo funcionan en relación con nuestra visión y cuál es la base bíblica para la existencia y cuáles son sus objetivos específicos y quiénes participan en esas reuniones. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que necesita de Dios, pero no puede o no quiere ir a la iglesia? Levante la mano. Muchos, ¿verdad que sí? Pues Casa de Paz, ¿sabe qué? Viene a ser la estrategia de Dios para alcanzarlos a todos. El amor de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande que Él no se quiere limitar en una iglesia. Él quiere llegar a la persona que dice: yo no quiero ir a la iglesia porque hay un chorro de hipócritas. Yo no quiero ir a la iglesia porque los pastores son pillos. ¿Verdad? ¿Ha escuchado a esas personas? Yo no quiero ir a la iglesia porque ahí lo que es un chorro de hipócritas y bochinchosos. Ahí hay gente peor que lo que están en el mundo, ¿sí? ¿Verdad que sí? El amor de Dios es tan grande que Él no le importa esa bobada. Él lo que quiere es llegar a esa alma, ese corazón, para que esa alma nunca se pierda en la eternidad, sino que esa persona tenga acceso a su amor, que es incondicional y sobrepasa todos los límites. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad que sí? Qué grande es nuestro Dios, que Él hace lo que sea. Entrando a esto, ¿qué es una casa de paz? ¿Qué es una casa de paz? Una casa de paz, o como mejor se deletrea, CDP, es un lugar donde se experimenta, escuche bien, líderes y discípulos que nos están escuchando, es un lugar donde se experimenta la misma unción, el mismo poder sobrenatural y la misma presencia de Dios que se experimenta en la iglesia local. Amén. Así es, así es. ¿Cómo funciona como una extensión de la iglesia? Porque el patrón
de alabanza, adoración, evangelismo, enseñanza de la palabra, milagros, sanidades del cuerpo, el alma, es transferido a las casas de paz. ¿Para qué? Para tocar a los nuevos creyentes y de quienes por diferentes motivos no pueden o no quieren asistir a la iglesia. Amén. Yo les conté el testimonio de mi bisabuela y ahora ella es una creyente. Ahora ella es una nueva bebé en el evangelio del reino de Dios. Y me acuerdo que hubo un familiar que estuvo allí presente justamente cuando estaba pasando su conversión. Y esta persona, pues, viene de una denominación de los adventistas, creo que todos conocemos. Y creo que su percepción en cuanto, ¿verdad?, al evangelio del reino es como bien cerrado. Y es lo que nosotros le llamamos, a veces pueden operar de una forma legalista y religiosa. Y pueden ser rudos y fuertes con la gente. Y pueden ser como faltos de juicio en la compasión de las almas que no pueden. Yo tuve esa experiencia. Pasado que se convirtió, yo estaba tan emocionada por esa conversión, porque uno sabe lo que cuesta que una alma venga a Cristo. Y más yo que estuve orando por eso, estuve ayunando por eso. Yo sé lo que me costó eso. Yo estuve contenta contando ese testimonio. Le dije al familiar, mira, se convirtió. Y él, sí, sí. Ahora, mira lo que me dijo, ahora tiene que ser ella obediente. Y yo miré a mi esposo como que pidiéndole permiso. ¿Hablo o me quedo callada? y, y yo miro a mi esposo y yo le dije a la persona con mucho amor, yo respeto tu opinión, pero ¿sabes qué? Lo más importante ocurrió y es que su alma se salvó por medio de aceptar a Jesucristo. Vamos a dejar que Dios haga la obra. Pero yo en mi mente, cuando terminó la conversación y se fue el familiar, yo le dije a mi esposo, explícame cómo una señora de 97 años en una cama va a levantarse que apenas no puede ni caminar para visitar una iglesia y ser obediente. Ve que hay situaciones, ve que hay como el caso de esa señora. Pues las casas de paz llegan a esas circunstancias imposibles. Déselo, no tenga miedo, déselo a Dios. Ya estamos entendiendo la visión de Dios en las casas de paz. ¿Ve? ¿Cómo yo voy a levantar a esa señora que no puede ni caminar? Ella tiene miedo hasta de ir para el patio. No quiere ni levantarse. Está aquí. Pero una casa de paz. ¿Usted se imagina que haga una casa de paz ahí en Las Marías, de donde es mi familia? Y hagan una reunión ahí, que ella escuche la palabra. Que ella sea ahí avivada a su fe, que crezca en ese poquito de tiempo. ¿Está aquí? Eso fuera poderoso. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es una casa de paz. Subraya ahí en su libro el quote que vamos a leer próximamente. Y escríbalo ustedes, discípulos. Espero que tengan su nota mientras están viendo este video. Es importante que usted tome nota. Escriba esto. Las casas de paz es un lugar donde el pueblo de Dios puede encontrarse con Dios, estudiar la palabra, recibir paz, liberación y poder sobrenatural. Mira, estamos viviendo unos tiempos muy oscuros y muy difíciles, que salimos de aquí con una bendición, nos vamos contentos, duramos un día, quizás horas, pero de momento nos encontramos con circunstancias que nos roban la paz que hemos recibido en la presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque esos son los tiempos que estamos viviendo. Muchos de ustedes el domingo oramos por ustedes, pero aquí hay personas y necesidad que dijeron, estoy luchando con esto en estos momentos, yo no tenía esta lucha. ¿Por qué? Porque cuando hay una casa de paz, cuando hay un mover, en la unción de Dios siempre está listo para libertarnos, para sanarnos y librarnos de todas nuestras necesidades. Está aquí y mantenernos libres. Ahora, ¿cuál es el propósito de las casas de paz? El propósito de la casa de paz, escuche bien, subraye eso, es suplir las necesidades espirituales de la gente. ¿Está aquí? Mostrarle el amor y el poder de Dios. Es importante que usted note eso. ¿Por qué? Casa de paz no es también para suplir necesidades materiales si son necesarias.
para ayudarnos unos a los otros si es necesario. Pero la primordial son necesidades espirituales. ¿Está aquí? Y que mostremos el amor de Dios y demostremos el poder de Dios. Nuestra pasada casa de paz, que fue el jueves pasado y fue en la casa de nuestra hermana Ivy, qué poderosa se dio esa casa de paz. ¿Verdad, Ivy? Poderosa. Ivy fue una de las que recibió una administración de parte de Dios que era necesario, ¿verdad que sí? Porque al nivel que yo vi cómo Dios se movió, yo dije, wow, pero eso es lo que pasa. Qué lindo. ¿Y Dios qué hace? Suplir las necesidades espirituales. Ese es el propósito. Y continúa, ganar más personas para Cristo para que sean guiadas a la salvación de su alma. Amén. Amén. Hay gente que Dios la salva instantáneamente. La cosecha está lista. Pero hay personas que van a necesitar un proceso. Y Casa de Paz es un lugar para que ellos puedan conseguir su salvación de su alma al tiempo que Dios quiera hacerlo. Amén. Al tiempo que ellos le permitan a Dios hacerlo. Qué lindo, ¿verdad? All right. Muchos creen que las casas de paz son una estrategia de moda. Pero ¿cuál es el fundamento bíblico? Sí. ¿Por qué dice esta pregunta esta clase? ¿Por qué? Porque muchos ministerios, cuando pierden el primer amor o pierden la perspectiva eterna de Dios, comienzan a convertir las casas de paz más que en un propósito de Dios, en una visión de Dios, que en una estrategia por simplemente tener más. Y no se trata de cantidad, aunque Dios quiere llenar su casa, claro que sí, pero no se trata de cantidad, sino se trata de calidad. Y eso es lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Oigan bien, líderes y discípulos, así sea una vida que llegue, se trata de calidad. ¿Está aquí? El propósito no es ganar para que se llene la casa de Dios y tengamos más gente. No, el propósito es ganarlo para Cristo, para que su alma sea gana. Amén. Sea salva, perdón. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el propósito. Diga conmigo, el propósito de las casas de paz. Algo que tengo que enfatizar, las casas de paz no es para hacer negocio. Jesús claramente dijo, cuando llegó al templo, dice la palabra que le entró un coraje santo al ver tanto negocio dentro del templo de Dios. A veces usan las casas de paz para negocio. Tú ves que algunos tienen Mary Kay, otros hacen pelo y tal. Y está bien, pero no es para eso. No podemos perder la perspectiva de las casas de paz. Las casas de paz son para suplir las necesidades espirituales de la gente, no para negocio. No para el uso exclusivo del interés del líder, de tener seguidores para que le hagan favores. Estas cosas que yo estoy diciendo se ha visto. Está aquí, no es para intereses personales del líder, para que la gente que le siga le haga favores en su vida personal. No. ¿Está aquí? Esto es bien importante que sepamos. Las casas de paz tienen un propósito, tienen un norte, y es que la visión de Dios se lleve a cabo. ¿Quién estableció las casas de paz? Las casas de paz la estableció Jesús. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo a seguir. Jesús fue el primero en establecer una casa de paz. Recuerde que Él mismo, en sí mismo, es un tabernáculo, una casa de adoración al Padre. Él era Dios, se movía a través de Él y en Él. ¿Por qué? Porque Él rindió su vida. Y Él iba donde Dios quería ir. ¿Y Dios dónde quería ir? Él no solamente quería ir al templo de Jerusalén, él quería llegar al corazón de su pueblo. ¿Y dónde estaba el corazón de su pueblo? En la familia. ¿Qué es lo más de valor que usted tiene? La familia. ¿Verdad que sí? La familia es lo más valioso que usted tiene. Si no fuera así de valioso, ¿por qué le duele tanto cuando le traicionan? ¿Por qué le duele tanto cuando ellos le hieren? No fuera de tanto valor si no nos hiciera daño cuando algo malo pasa, ¿verdad que sí?
Y Dios es un Dios familiar. Dios es un Dios, Él fue el fundador de la familia. Él quiere llegar al corazón de la gente para sanarlos, libertarlos y hacerse presente en medio de ellos. Jesús mismo fue el que manifestó eso. Él expandió su ministerio rompiendo las limitaciones de las sinagogas. En aquel tiempo existía el templo y existían diferentes sinagogas, reuniones como hoy en día, muchos ministerios. ¿Cuántas iglesias no hay aquí en Byland, New Jersey? Donde quiero que usted va, hay una iglesia. Así sea de diferentes denominaciones, pero siempre hay una iglesia, ¿verdad que sí? Así pasaba en aquel tiempo de Jesús. Habían sinagogas donde quiera. Pero Jesús rompió las limitaciones de reunirse en la sinagoga y fue a las casas. Diga conmigo, a las casas. Reuniéndose con la gente de los pueblos, en los campos, en las montañas, en sus hogares. Veamos lo que pasaba cuando Jesús visitaba a las casas de gente de diferentes niveles sociales. Eso es muy importante, porque Jesús no solamente llega al pobre, Jesús no solamente llega al enfermo, al necesitado, también Jesús llega a los gobiernos, también Jesús llega a otros, a los ricos. Aunque sea difícil que un rico entre al reino de Dios, pero no es imposible, porque Él quiere que todos lleguen. ¿Está aquí? Entonces vamos a ver eso en los diferentes niveles sociales. Mira, visitó número 1 la casa de Pedro. Cuando Jesús entró a la casa de Pedro, manifestó su poder. ¿Haciendo qué? ¿Qué dice? Amén. Ahí lo vemos en Mateo 8, 14, 15. Lo podemos ver. ¿Ve? Tocó su mano y la fiebre le dejó. Él fue y visitó a Pedro. Le dijo, Pedro, yo quiero ir a tu casa. Y allí se encontró con que la suegra estaba enferma. Y él no esperó que fuera el domingo para orar por ella. Él no llamó a fulano de tal. No, él vino y él mismo la sanó, le declaró sanidad en ese momento. ¿Está aquí? Otra casa que visitó fue la casa de un principal. Un principal en aquel tiempo era alguien que tenía un puesto en el gobierno o dentro de la religión en aquel tiempo, que son pilares importantes de la sociedad. Entonces, Jesús fue a la casa del principal de la casa principal de una sinagoga. ¿Sí ve? Él era un líder importante de una de las sinagogas y él fue a su casa, que la hija de él estaba enferma. De hecho, estaba tan enferma que llegó a morir. Y murió la hija de él. Pero él la resucitó. Eso lo podemos ver en Mateo 9, 23, 25. Está interesante eso, ¿verdad? ¿Cuánto quieren leerlo? ¿Quién lo lee? Esto pasó no en el templo. Esto no pasó en una sinagoga. ¿Pasó dónde? En la casa. Qué lindo. La casa del fariseo. Estando Jesús en casa de un fariseo, una mujer se le acercó y lo adoró. También vemos la casa de Marta. Estando en la casa de Marta, María y Lázaro les enseñó que Él tiene que ser la prioridad y el centro de nuestras vidas. O sea, Él allí predicó, enseñó, dio una enseñanza. Y todo esto ocurrió en la casa. So podemos ver que el primero que estableció este mover, esta visión, esta estrategia de Dios visionar a la humanidad sana o para llegar al corazón de las almas fue Jesús. Como podemos ver, los apóstoles, o sea, los mismos que él entrenó, capacitó y que le siguieron, que esos son los 12 discípulos que vinieron a ser apóstoles, ellos siguieron ese mismo patrón cuando Jesús se fue. Jesús le dio una gran comisión, que es la comisión, ¿verdad? Que le dio a la iglesia, le dio a todos los discípulos, que le siguen a todos miembros. Ese es nuestro propósito en Dios. Y él le dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden mis palabras. ¿Verdad que sí? Él le dio ese mandato. ¿Y cómo ellos lo hicieron? Lo hicieron yendo de casa en casa. Así fue que lo lograron hacer. Los apóstoles siguieron el modelo de Jesús, extendieron el reino de Dios yendo de casa en casa. Diga conmigo, de casa en casa. Estos son algunos ejemplos de cómo los apóstoles siguieron ese mismo patrón. Los creyentes que eran salvos por causa de la predicación de los apóstoles, esos mismos creyentes se reunían. ¿Por qué? Porque veían a los apóstoles reunirse en las casas. Estaban reunidos en una casa cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez. Mire, el evento más grande de la humanidad fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pero el segundo fue cuando llegó el Espíritu por primera vez en el hombre, en la humanidad. ¿Y sabes qué? ¿Dónde pasó eso? En una casa. ¿Dónde pasó eso? En una casa. Un evento tan poderoso que era la ascensión, el descenso del Espíritu Santo sobre la tierra. Pasó en una casa con 2 o 3 que estaban reunidos. ¿Cuántos los quieren leer? Eso está en Hechos capítulo 2:2. ¿Quién lo lee? ¿Qué llenó? ¿Qué llenó? Toda la casa. Donde estaban sentados. Estos creyentes se reunían en el templo y también iban de casa en casa. ¿Dónde vemos eso? Hechos 2:46. Estos creyentes enseñaban. ¿Dónde enseñaban? De Jesús todos los días en el templo y en cada casa. ¿Dónde vemos eso? En Hechos 5:42. El apóstol Pablo siguió el mismo patrón. ¿Quién es el apóstol Pablo? El apóstol que escribió, yo siempre lo llamo así, la mitad de la Biblia. Completamente el Nuevo Testamento. Ese apóstol Pablo, donde él siguió, ¿qué él hacía? Él mismo se reunía por las casas. ¿Dónde está esto? ¿En qué? Hechos 20:20. Pablo rentó una casa. Escuchen, discípulos, escuchen, líderes. Porque a veces pensamos que porque no tenemos una casa o porque vivimos con alguien, que no podemos abrir una casa de paz. No, usted lo que necesita es la intención de querer obedecer a Dios y ser parte del mover de Dios ahora en la tierra para que almas sean salvas. Y al punto de usted hacer lo imposible posible para llevarlo a cabo. Le cuento un testimonio de eso. Yo le puedo decir que sí se puede, porque yo y mi esposo somos producto de eso. Dios nos dijo que íbamos a pastorear. Y nosotros en nuestra limitación humana y dejándonos llevar por los ojos, dijimos, pues necesitamos una iglesia. Y nosotros nos estábamos volviendo locos buscando iglesia. Y no aparecía ninguna iglesia, ningún local. Y no teníamos dinero para hacerlo. Y ¿sabe qué? Una mañana orando, Dios nos dio entendimiento y nos dijo, usen lo que tienen. Y nosotros, ¿sabe lo que teníamos? Nosotros éramos muy privados, eso de las casas, como que no, todavía no habíamos entrado en la visión de eso de las casas, no nos hacía arreglado. Pero nosotros decimos, lo único que tenemos es el salón. ¿Sabe qué hicimos? Empezamos nuestro ministerio en el local del salón. Yanisa se ríe porque ella se acuerda. ¿Verdad, mami? ¿Sabe qué hacíamos? Empezamos por 21 días creyéndole a Dios. Y nos reunimos todas las noches, a las 7 de la noche, por 21 días. Y todas las noches, después que terminamos de trabajar, comíamos algo y removíamos todas las estaciones y poníamos sillas plásticas. Y ahí invitábamos y hacíamos invitaciones a todo el mundo. ¿Y sabes qué? Ahí fue donde comenzó el ministerio de los pastores Calderón. Y mira hasta dónde Dios nos ha llevado. ¡Qué lindo! No hay limitación para Dios. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto, un corazón obediente. Dios lo que necesita es que tú uses lo que tiene. Y Él mismo, Él es la provisión de la visión. Si la visión es de Él, Él va a darte lo que necesita para hacer lo que es de Él.
Dicen, el boricua dice, el que invita paga. ¿Verdad que sí? Nadie se atreve a invitar a nadie a comer porque no. Aunque queremos todos ir a comer. Pero nadie quiere tomar la iniciativa porque la ley es que el que invita paga. ¿Verdad? Eso lo dijo el pastor el domingo también. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que si Dios te está llamando a hacer algo, te está invitando a hacer algo, Él te va a proveer todo lo necesario. Pero al principio tendrás que empezar con lo que tienes, como una forma de ofrecerle a Dios un sacrificio, una acción de fe de que te creo, Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Pablo lo hizo así. Pablo, ¿qué hizo? Rentó. Dice que sacó de su finanza. Él no esperó que Dios se lo diera, no. Si él tenía dinero, él dijo, este dinero lo usa y voy a rentar un cuartito, voy a rentar un localcito. Es decir, que no hay limitación líderes aquí, no hay limitación discípulos. Si Dios te envía de este ministerio a que abras una casa de paz, atrévete a decirle a Dios cómo tú quieres que yo lo haga. Ten la intención de hacerlo y vela a Dios, usa lo que tiene y vela a Dios cómo se glorifica. ¿Está aquí? Oh, gloria a Dios. Eso lo vemos. Creo que es necesario leer ese versículo. Hechos 28, 30, 31. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Mira, dice, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo la Biblia. Esto está en la palabra. Dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos a los que a él venían, predicando ¿qué? Y enseñando acerca de quién. Abiertamente y sin impedimento. Qué lindo. Hoy en día muchos líderes cristianos no han entendido el patrón bíblico de establecer reuniones en las casas por toda la ciudad para llevar a Cristo a la gente que no va a la iglesia. Bueno, después de haber crecido, vamos a dejar eso ahí un momentito. Después de haber crecido, déjame seguirle con el testimonio. Después de haber crecido y ver que ya no podíamos hacerlo en el salón, abrimos nuestra casa al Señor. La casita que teníamos en aquel tiempo se la dimos al Señor. Y déjeme decirle que cuando nosotros entregamos a Dios nuestra casa por la visión de Él, Él te bendice. De una casita nos llevó a una casota linda. ¿Por qué? Porque en ese tiempo le dimos a Él lo que teníamos y Él usó eso para bendecirnos y recompensarnos, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que aquel que diera por Jesús hijos, maridos, esposa, casa, carro, recibirá 100 veces más en la vida venidera y en esta vida. Ese es el patrón del ciclo de bendición de Dios. ¿Está aquí? También la Biblia dice en Mateo capítulo 6:33, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosa? Cuando usted lee los versículos anteriores al 33, él habla de carro, él habla de casa, él habla de ropa, Él dice, no la busquen, busquen primero el reino, busquen primero mi visión, o sean obedientes a mí, y ustedes van a ver cómo yo me ocupo y los bendigo a ustedes, y se lo traigo por añadidura. Poderoso eso, lindo eso, qué lindo. Vamos a brincar donde dice las razones para establecer una casa de paz. En Hechos capítulo 2:42, en Hechos, cuando usted ve el libro de los Hechos, si te das cuenta, casi todos los versículos que hemos estado viendo son del libro de los Hechos. ¿Sabe por qué? Porque el libro de los Hechos habla de la primera iglesia. De la primera iglesia que dio a luz después de que Cristo murió en la cruz, que fue la iglesia que dio a luz los apóstoles. Amén. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes perseveraban? Está hablando de los creyentes. En la comunión uno con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Está hablando aquí de 1, 2, 3, 4 cosas. Casi 5 perseveraban. 1, 2, 3, 4.
4 cosas hacía la primera iglesia. 4 cosas se pasaba haciendo. Y lo está diciendo Hechos capítulo 2:42. ¿Qué hacían? Ajá, ¿qué más? ¿Y qué más? Ajá, y las oraciones. Esas son las razones para establecer una casa de paz. Número 1, la enseñanza apostólica y doctrina apostólica. Hoy en día no creen en los apóstoles. Dicen que los apóstoles eran los primeros 12 apóstoles. No, pero ese manto apostólico se quedó en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Efesios capítulo 4:11 lo dice, que a uno constituyó apóstoles, a otros profetas. Eso no se ha acabado. Eso es una función dada a la iglesia para que continúe la reforma de Jesucristo en la tierra. Entonces, dice que la iglesia, esa iglesia, los primeros creyentes perseveraban en la doctrina apostólica. ¿Qué hacemos en las casas de paz? Enseñamos la palabra por medio de la enseñanza apostólica y profética. Amén. Número 2, comunión de los unos con los otros. Miren lo que significa la palabra comunión. ¿Qué es comunión? Comunión viene de la palabra koinonía, que koinonía es la palabra hebrea. Y esta palabra hebrea tiene un significado y significa 2 cosas. Número 1, estar unido en la misma vida. Comunión es estar unido en la misma vida. ¿Qué nos une a nosotros que estamos aquí? ¿Qué nos hace común? Aquí toditos probablemente, bueno, la mayoría somos quizás del mismo país natal. Pero dentro de la iglesia, cuando nos reunimos los domingos, somos todos de diferentes lugares. Venimos de diferentes razas, de diferentes familias, diferentes culturas. Pero ¿qué nos hace común? Jesús. Nuestra fe en Jesús, la fe salvadora, la salvación eterna. Las casas de paz nos ayudan a mantener esa comunión, a mantener la vida eterna. Entonces el pueblo se reúne en las casas en la misma vida eterna que Jesús nos ha dado. Por eso es importante que nosotros nos perdonemos los unos a otros, que no aguantemos ofensas los unos a los otros, que si nos ofendemos seamos rápidos para perdonar. Todo eso es una enseñanza de familia, pero para la comunidad, porque todas estas cosas rompen nuestra comunión con Dios, nos rompen nuestra comunión con Dios y rompen nuestra comunión con los demás. Entonces, en las casas de paz fortalecemos nuestra relación en la comunión de nuestra fe con Jesús. Amén. Y la otra cosa, ¿qué es lo que hace la comunión? Nos hace estar unidos en el mismo propósito. No existe división, no existe competencia. Donde existe división, competencia, esa persona no tiene comunión, no está teniendo comunión. Entonces la comunión entre los unos y los otros nos hace 2 cosas: que nos desarrollemos en la misma vida que nos une y que caminemos en el mismo propósito. ¿Está aquí? Eso hace las casas de paz. Tercera razón por las casas de paz, el partimiento de pan. Qué rico es comer una cena con familiares. ¿Verdad que sí? Es más, en todas las fiestas, ¿qué es lo que se hace? ¿Comer? ¿Por qué? Porque es un placer poder compartir la comida, algo tan bueno como comer, algo tan placentero que Dios nos dio el comer con nuestros familiares. El partimiento de pan entra ahí. Por eso cuando usted ve casa de paz, siempre va a haber bizcochitos, va a haber galletitas, va a haber chocolate, va a haber... Eso se llama el partimiento de pan. Eso se llama compartir, socializar, aunque no somos un club social, ¿no? ¿Verdad? Pero usamos el término social para que podamos entender. Lo que estamos teniendo es comunión, relación, unidad. Y qué bueno reírse juntos. Y qué bueno es comer juntos. Y qué bueno es decir, ay, esto está bien bueno. ¿Quién lo cocinó? ¿Verdad que sí?
Eso es lo que hacía la primera iglesia. Partían el pan juntos, compartían, comían. Amén. ¿Dónde está eso, pastora? Porque yo no sé, eso suena como muy... Hechos capítulo 2:46. Ahora, no vayan a las casas de paz para el pan, para el chocolate. Vaya a encontrarse con Dios, pero también para comerse el pan. Y tener comunión los unos a otros. Gloria a Dios. Número 4, las razones para establecer casa de paz. Oración continua y persistente. Una casa de paz es un lugar con cielos abiertos. Diga conmigo, casa de paz es un lugar de cielos abiertos. Donde quiera que se ora, donde quiera que se eleva oración, se abren los cielos. Porque lo que abre los cielos es la oración. Y más que cuando se unen dos o más. Cuando tú oras solo, tú quizás luchas y como que sientes que tu oración no pase, como que no te conecta. Pero cuando tú vienes a la iglesia y empiezas 2 o 3 a orar, se siente el poder de Dios. Y eso es lo que hacen las casas de paz. Las casas de paz abren los cielos y es para tener oración continua y persistente. Y como se abren los cielos, pues Dios se tiene que mover a tu favor. Pues cuando no hay nada más poderoso que alguien ore por otro, aunque no sepa cómo orar, es la fe con la que ora. Eso hace que Dios se mueva. Y eso pasa en casa de paz. ¿Está aquí? Número 5. Razones por establecer una casa de paz, un lugar de evangelismo. Si no se evangeliza, la iglesia no está haciendo nada. Dios quiere que esa es la razón por la que nos salvó. Nos salvó para que reproduzcamos la salvación hablándole a otro del Salvador. Y casa de paz es un lugar para eso. Ganar armas es la prioridad de una casa de paz. Amén. Diga conmigo, ganar almas es la prioridad de una casa de paz. Amén, discípulos líderes. Allí se predica a Jesucristo tanto en las calles como de casa en casa, como lo hacía la iglesia primitiva. Y eso está en Hechos capítulo 5:42. El lugar para atraer almas y guiarlas a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Entendiendo que es una casa de paz. Entendiendo el propósito de las casas de paz, las prioridades de las casas de paz, las razones de la casa de paz. Yo le hago una pregunta a todos los que están aquí, no importa la edad que usted tenga. ¿Estaría usted dispuesto a prestar su casa por 2 horas, una vez a la semana, para abrir una casa de paz? Algunos me lo contestarán, otros no tienen que contestarlo ahora. Pero póngase a pensar, póngase a meditar. ¿Estará usted dispuesto a prestar su casa por 2 horas, una vez a la semana? ¿Se pone a pensar en eso? Cuando yo y mi esposo no teníamos iglesia para empezar nuestro ministerio, porque ya sentíamos el llamado de Dios, nosotros somos muy reservados y éramos muy privados con eso. Pero cuando entendimos que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que era Dios el que nos los había dado, ahí pudimos entender, vamos a darle el chance, la oportunidad a Dios. Le dimos la oportunidad a Dios. Y Dios, no es fácil prestar tu casa. Tu casa es tu lugar de confort. Tu casa es tu lugar privado. Pero no es a la gente, sino es a Jesucristo. Para la gente que Él quiere salvar. Eso es duro, eso no es fácil. Pero te voy a decir una cosa. Hay unas bendiciones que se desatan sobre tu vida. Le voy a contar rapidito para cerrar. Ya terminamos, de hecho. Ya terminamos. Pero yo quiero cerrar con esta historia de este hombre que le abrió su casa a Dios. Eso está, déjame buscarlo aquí.
Eso está en 2 Samuel, versículos 6, 11 al 12. Este hombre se llamaba Obed-Edom. Obed-Edom, pastor, ¿me puedes poner una instrumental? Obed-Edom era un siervo de David. Era uno de los que trabajaban para David, el rey. ¿Qué pasó? Que el arca del pacto en el tiempo de David representaba la presencia de Dios en el pueblo de Dios. Donde quiera que iba el arca, iba la presencia de Dios. Bajito, pastor. Y donde quiera que iba el arca, porque el arca representaba la presencia de Dios. Ese fue el arca, lo creó Moisés en el tiempo de Moisés para el tabernáculo de Dios. Y en el tabernáculo era donde Dios bajaba para encontrarse con el pueblo, ministrar al pueblo. Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Hubo una guerra y en la guerra la perdieron por la desobediencia del pueblo de David y perdieron la batalla y perdieron el arca. El arca se lo llevó los fariseos. Pero ¿qué pasa? Cuando los fariseos se llevan el arca, los fariseos comienzan a tener tumores, les salen tumores en el cuerpo. Y todos, desde los niños, de los abuelos, todo el mundo, los soldados, el rey de los fariseos recibió tumores. Y ellos dijeron, ¿qué es esta maldición? Comenzaron a clamar a sus dioses y todo eso, y no encontraban qué era lo que estaba pasando. Y se dieron de cuenta y dijeron, el arca del pueblo de Israel está aquí. Llévense en eso, que por eso es que nos está castigando el Dios de Israel a nosotros. ¿Entendieron? Y cogieron, montaron el arca con 2 bueyes y le dieron fuerte a los bueyes para que se llevaran el arca. Y el arca vino y empezó a ir. Le anunciaron por el camino a David que el arca había sido suelto. ¿Y sabes qué? Él dijo, ay, yo tengo que llevarme esa arca. Ese es el arca del Señor, por fin lo podemos rescatar. Y cuando va a buscar el arca, dice la palabra, que uno de los siervos que iba llevando el arca, se iba a notar que el arca se iba a caer. Y él, con buena intención para que el arca no se cayera, la tomó y lo tocó, pero Dios lo mató. ¿Por qué? Porque el arca solamente solamente puede entrar personas de mano limpia, ¿verdad que sí? En aquel tiempo. Pero Cristo nos dio el acceso, nos limpió con su sangre y ahora su presencia está en nosotros, ya no está en un arca. Pero ¿qué pasa? Al ver David lo que Dios hizo, se compungió su corazón y dijo, Señor, ¿por qué lo mataste? Dios, ¿por qué lo mataste? Y el temor se apoderó tanto de David que dijo, yo no quiero el arca para acá. Y dice la palabra que el siervo Obed-Edom, David se lo envió a su casa para que se quedara allí. Por lo menos estaba en Israel, pero no lo quería cerca por miedo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que estando el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom por 3 meses, bendijo Jehová Obed-Edom a Obed y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que él tiene a causa del arca de Dios. Entonces se entera David de que Dios bendijo, multiplicó la casa de Obed-Edom y a su familia. Y dijo, vamos a traerla de vuelta. Ahí sí que digo, ahora sí que yo la quiero. ¿Qué le quiero contar con esto? Que eso es lo que pasa cuando usted decide abrir una casa de paz. Quizás tengamos miedo como lo tuvo David. Que David dijo, ay, yo no sé, tanta gente, que si la religión, que si el fanatismo, que si qué van a pensar mis vecinos, que, ¿verdad que sí? Hay muchas luchas como la tenía. Pero ¿sabes qué? A Obed-Edom no le importó. Obed dijo, Obed-Edom, tráigala para mi casa, yo no tengo problema. Y bendijo Dios a Obed-Edom y toda su casa. Yo no le estoy diciendo esto para convencerlo, pero para que se ponga a pensar. ¿Está aquí? Aleluya, vamos a ponernos de pie. Qué linda es la palabra de Dios. Wow, Dios nos acaba de entregar la estrategia multiplicadora, la estrategia reproductora, la estrategia
para que su presencia, su poder, su amor se manifieste sobre la tierra. Oh, gloria a Dios. En esta noche yo quiero orar por todas esas personas que al escuchar la palabra de Dios dicen: yo no tengo mucho, yo no sé cómo hacerlo, pero yo quiero orar por todas esas personas. Pero también quiero orar por los líderes y discípulos que al escuchar esto entran en el mover de Dios, entran en el alineamiento de Dios. ¿Has escuchado en esta noche cómo Dios se quiere mover, lo que Él necesita? Ahora que tú has escuchado esto, dirás tú: Señor, yo iré. Dios necesita líderes y Dios necesita sublíderes, necesita discípulos dispuestos para llevarlo a cabo. Necesita gente dispuesta con casas. ¿Cuántas de esas personas en esta noche le dicen al Señor: Señor, úsame a mí? Heme aquí, úsame a mí. Yo quiero llevar a todas esas personas a un compromiso en esta noche verdadero, de corazón. Yo quiero llevar a esas personas en esta noche, gente que Dios quiere usar para que se conviertan en agentes de cambios, porque Dios quiere cambiar personas que no pueden llegar aquí. ¿Cuántos dicen en este día: no importa que tú eres un miembro, no importa que tú no eres discípulo, no importa que tú eres joven, no importa, Dios está buscando gente que se convierten en un agente de cambios, de bendición, que salen y predican el evangelio del reino en sus hogares, que prestan sus hogares para que sean salvas, sean sanas y liberar las almas? Así que si ese eres tú, yo quiero que levantes tus manitas ahí, porque yo quiero llevarte a un compromiso con Dios. Si tú ya dijiste: mira, sí, yo quiero, levanta tus manitas. Si tienes para ofrecerle a Dios tu casa, levanta tus manitas. Discípulos que me están viendo, líderes que me están viendo, tú no tienes opción. Para eso Dios te equipó como líder, para eso Dios te equipó como discípulo. Lo único que se impondría que tú no lo lograras es que tú desistieras de no hacerlo. En ese caso, quítate el título de líder, quítate el título de discípulo, porque eso es para gente que verdaderamente quieren hacer la obra. Oh, levanta tus manitas ahí. Quiero llevarte un compromiso en este día. Yo quiero que tú le digas: Señor, en esta noche recibo tu palabra. Tu palabra es la autoridad, es el comando de tu propósito en mi vida y en la tierra. Me alineo, te abro mi corazón, te rindo mis recursos. Reconozco que eres el Señor, y como eres el Señor, eres el dueño. Te cedo mi espacio, te cedo mi tiempo, te cedo mi vida. Ven y muestra tu reino. Ven y muestra tu poder sobrenatural. Ven, sana. Ven, salva. Ven, libera. Oh, especialmente a mi familia. Vamos. Comienza a orar en el Espíritu. Presta. Primeramente a mi familia. Primeramente, comienza a orar por su familia. Comienza a orar por sus vecinos. Vamos. Comienza a orar por esas personas que tú sabes que no llegan a la iglesia. Preséntale al Señor. No importa que tú no hables lengua. Preséntaselas al Señor. Dile: Señor, yo te presento a fulano. Yo te presento a fulana. Señor, te pido que tú abras una casa de paz. Te pido que tú levantes obreros. Aquí en Ministerio Jesús es el Señor.
Señor, o en la iglesia global, pero sálvalo. Comienza a orar por tus amigos, comienza a orar por tus amigas. Youth Hub, you guys have a house of peace. Youth Hub is a house of peace. Start praying. Take this moment to pray for your friends. You have tried to invite your friend. Matter of fact, if you haven't invited your friend, tonight will be the night where you be motivated by the Spirit of God after hearing the Word of God to start motivating, to start mobilizing yourself to invite youth. Vamos, para usted invitar amigos. Hay amigos, tú tienes amigos, you have friends that they have suicidal thoughts. Come on, I don't hear you praying for the souls. The reason why you're not praying for the soul, you have lost the fire. Has perdido la pasión. Súbeme la instrumental, Iván. Has perdido la pasión. Has perdido el enfoque. Right now, Father, in the name of Jesus, comienza a remover, Señor, todo espíritu de apatía, todo espíritu, Señor amado, de pasividad espiritual, todo espíritu de pesadez que nos ha robado el enfoque a los líderes, a los discípulos. Comienza a traer tu fuego, comienza a encender la pasión. Father, look at the youth that are here getting ready, that are getting trained, that are getting equipped. Ignite your fire, give them boldness, dale de nuevo, dale atrevimiento, remueve la intimidación, remueve el miedo, Señor, de hablar, de invitar a las casas de paz. Padre, remueve la apatía. Yo te pido perdón por los discípulos que después de haber sido entrenados perdieron el fuego, perdieron el enfoque, se dejaron, Señor amado, llevar por el espíritu del anticristo, por el espíritu de esta era. Oramos por ministerio Jesús es el Señor, para que se levanten líderes cada semana listos para buscar la cosecha de almas. Oh, la cosecha de almas en sus lugares, los etnos donde tú lo has localizado, como en su trabajo, como en los colegios, como en el supermercado. Moviliza, Señor, hay un movimiento, porque tú vienes pronto, porque tú vienes a buscar tu iglesia, porque el tiempo se está acabando, porque cada minuto se está muriendo una alma, porque cada minuto se está cometiendo suicidio, asesinato, pero se levanta, Señor, ministerio Jesús es el Señor, a movilizarse, a ser obediente, a abrir sus casas, a predicar, a orar, a tener comunión los unos con los otros. Perdónanos por la división, perdónanos por la competencia, perdónanos por los intereses de posiciones y lugares, Señor amado, de prestigio, Señor. Queremos ser como tú, Jesús. Queremos ser como los nuevos como los creyentes de la iglesia primitiva, que oraban, que perseveraban, que tenían comunión, que iban a la masía. Oh, Ramandere Beshia. Vamos, dile, Señor, renueva mi corazón nuevo, un corazón apasionado, un corazón con fuego, un corazón con compasión, un corazón que no se queda callado. Vamos, comienza a orar ahí en mi trabajo. Dile, muéstrame la necesidad y ayúdame. Yo quiero hablarle a la gente de Jesús. No importa que me rechacen, no importa que me critiquen, no importa que piensen que estoy loco. Yo quiero, Señor, que tú veas en mí un obrero listo, dispuesto a Shera Bandara Saraya. Yo lo que quiero, Señor amado, es ver tu amor manifestado. Está aquí. Rita tatarababa masira mandorobo shenderelekia. Roto ramasire bekendere bakandala masurobo saye. Ros tu rendaramasía. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por ese fuego en los líderes. Yo oro por ese fuego en los discípulos. Yo oro por ese fuego, Señor amado, en los nuevos creyentes, los nuevos jóvenes, Señor, que tú estás levantando en este tiempo. Gracias, Señor. Enciende tu fuego, 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 enciende tu fuego. Y Shakata la Baba Masía. Toda persona que quiera esa gracia,
ese encender del fuego del Espíritu Santo, venga a recibirlo rápido, venga a recibirlo. Ey, toda persona que está viéndonos por las redes sociales, el fuego de Dios caiga sobre ti en esta hora. Ahora que la presencia de Dios venga sobre ese corazón que se está inclinando a obedecer, a hacer una decisión ahora. Que el fuego de Dios caiga en esa decisión ahora. ¡Ey!